Lo que vamos a hacer hoy es una introducción y un repasito de lo que ya vieron en el informe. ¿Listo? Como para irnos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a apagar las pantallas, no el computador, sino solo las pantallas, y vamos a buscar el cuadro. Y vamos a tratar de darle solución a unas preguntas, de acuerdo a lo que ustedes consideren. ¿Listo? A lo que consideren intuitivamente, lo que consideren de lo que les recuerden de las otras materias de introducción, bueno. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es finanzas? Pregunta 2. ¿Qué es un mercado y cuáles son los tipos de mercado que existen en la economía? Pregunta 3. Realice un gráfico que represente los tipos de mercados en el sistema financiero. Cuatro. Los tipos de mercado. Realiza un gráfico que represente los tipos de mercado en el sistema financiero. 4. ¿Cómo se clasifican los activos desde el punto de vista financiero? Y 5. ¿Cuáles son los tipos de estructura de mercado que existen desde el punto de vista económico de y cuáles son
Los dos indicadores o las dos medidas más utilizadas, más empleadas para identificar esa estructura. Entonces lo van a hacer de forma individual. Son las 6:05. ¿Listo? Tienen hasta las 6:25. Es decir, tienen 20 minutos para solucionar todas las preguntas. ¿Listo? Todas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero unos 10 minutos donde nos vamos a enfrentar a ver si somos capaces de que nos acordamos todo y después miramos a ver si necesitamos ayuda del computador. En 10 minutos les pregunto cómo va, para que me digan a ver qué otra cosa se nos ocurre.
llamarlo a su lista para ver si están en el sistema. Andrés Felipe Tabor, Ángel Elisa, Alejandro Amado, Juan Pablo Reyes, Miguel Ángel, Valentina Moreno, María Isabela Vargas, Jimena Inestrosa, Iset Karina, María Camila Pérez, Julián Andrés, Estefanía, Rosel, Catalina, Santiago, Sara Dayana, María Isabela, Cicerón, María José. Faltó alguien por llamar.
¿Cómo vamos? ¿Bien? Más o menos. Más o menos. Haciendo rellenando las preguntas sin mirar la pantalla, lo que tenemos en
¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Necesitamos siempre. Vemos. Ah, bueno, es que todavía no son las 6:20. Vemos hasta las 6:30. Listo, 7 minutitos más.
¿Ya están listos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Entre la clase de hoy y la próxima clase vamos a tratar de darle respuesta a las preguntas. ¿Listo? Pero lo vamos a tratar de hacer en equipos. Entonces, en equipos hoy empezamos con algunas que vamos a desarrollar y a solucionar entre todos. La próxima clase probablemente nos unamos de A4 o de A3, miramos a ver, para seguir solucionando las preguntas. ¿Listo? Pero vamos a irlo, lo ponemos en contexto para todos, para que acordemos y definamos para todos o lleguemos a un consenso de cuáles son las respuestas para nosotros. En algunos casos no hay respuesta única, sino que vamos a buscar en internet, vamos a buscar en los libros y vamos a encontrar que existen diferentes definiciones. Y lo que vamos a concretar o a pactar cuáles son las definiciones o el camino que nosotros vamos a tomar. Les voy a poner acá la ruleta para ver quién nos ayuda con la primera pregunta. Alejo. Pero la primera pregunta es fácil. La primera es muy intuitiva. La primera es que es finanzas, ¿cierto? Entonces, si yo soy ingeniero financiero, tengo algo de intuición de que son finanzas. Entonces, ¿qué colocaste? Pues que es la ciencia que estudia el dinero y pues la economía del país. El dinero y la economía del país. ¿Listo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Complementarían la definición? ¿Cómo lo definirían? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? Yo pude algo más o menos parecido, que era como la forma de administrar un bien que es escaso, pues en este caso sería el dinero, con el fin de tomar decisiones racionales que ayuden a implementar la vida. Listo. Ahorita retomamos ese concepto porque tiene varias cosas. Los demás, ¿qué? Yo tengo que es una rama de la economía que estudia pues, cómo administra el dinero las personas, las empresas y las instituciones.
Listo, entonces sí, es una rama de la economía. Eso está, digamos que para que lo vamos teniendo en cuenta. ¿Qué tenemos que saber? Las finanzas no solamente administran el dinero. Las finanzas administran tanto el dinero como los activos en general. Es decir, no solamente voy a administrar, el dinero solamente es un medio para hacer intercambios. Yo, como tal, voy a valorar esta silla. Yo puedo valorar incluso el conocimiento que tienen ustedes. O puedo valorar un proyecto de inversión. Y ahí no necesariamente estoy hablando netamente del dinero. Puedo estar dando herramientas para toma de decisiones. Entonces, siempre decimos que las finanzas se concentran siempre en la valoración, en la estimación o en buscar estrategias para optimizar aquellos recursos que son escasos. Y esos recursos escasos pueden ser de muchos tipos. Uno de ellos puede ser el dinero. Entonces, por lo general uno habla de recursos económicos, pero también hay recursos naturales. Por eso yo los dejo en términos generales. Sin embargo, no hay una única, pues como un único punto. Ahora, Cata decía, volver a leer tu definición. Forma de administrar el dinero con el fin de tomar decisiones racionales que ayuden a incrementar. Entonces, ¿para qué se hace esa consideración de voy a buscar o voy a tratar de mirar cómo optimizar esos recursos escasos? Precisamente para tomar decisiones. ¿Qué me parece importante de lo que él está definiendo? La palabra racional. Resulta que para nosotros como tal, como financieros, la racionalidad es súper importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos racionales 100%. Nosotros tenemos racionalidad limitada. ¿En qué consiste la racionalidad limitada? No sé si recuerdan una película, y esto yo lo menciono mucho, una película que se llama Lucy. Que es una película, ¿sí? ¿Alguien la ve? ¿No la ves? Camina también. Es una película donde una persona tiene tanto conocimiento, sabe tanto de lo que hay en el mundo, que puede tomar decisiones, pero digamos que no todos tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos un conocimiento limitado, un conocimiento limitado porque no tenemos acceso a toda la información que hay en el mundo, un conocimiento limitado porque no desarrollamos todas las capacidades que tiene el cerebro. Entonces, de alguna forma, la racionalidad que nosotros aplicamos es limitada. Y vamos a ver que existen varias vertientes de las teorías financieras donde se analiza qué toma de decisión hace un inversionista si es racional y qué toma de decisión hace un inversionista si se considera que tiene racionalidad limitada. Las decisiones son distintas y por lo tanto los modelos son distintos. De hecho, la racionalidad completa desarrolló toda una línea de las finanzas que se llama la eficiencia del mercado y que lo vamos a ver acá. Y la racionalidad limitada desarrolló otra línea que se llama behavioral finance, que es la última tendencia en finanzas. Es lo que todo el mundo está utilizando ahora para tratar de identificar si hay anomalías de mercado o qué estrategias se pueden aplicar y las vamos a ver, las vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué son las finanzas? Las finanzas es una línea de la economía que se encarga de estudiar la distribución eficiente de los recursos limitados o de los recursos escasos. ¿Listo? Esos recursos pueden ser el dinero o pueden ser de otro tipo. Vamos para la segunda pregunta. Andrés. Yo definí. No, mira, le cayó María. Se corrigió. El mercado es un conjunto de transacciones de compra y venta. Léelo duro para que todos te escuchen. El mercado es un conjunto de transacciones de compra y venta de productos o servicios llevados a cabo por individuos y empresas. No importa. Pero ahí empecemos con eso, con qué es mercado.
Andrés, ¿tenés algo para complementar? Yo había puesto que es un espacio físico o no, donde se realizan operaciones de intercambio. Ujú. Parecido a lo de ella, le agregaste lo del espacio físico. Vale. ¿Cómo? Un espacio físico virtual en donde entra la oferta y demanda para negociar productos y servicios. Sí, no, súper. Sí, todas las definiciones están correctas. ¿Qué es lo que se hace en un mercado? En un mercado se hacen intercambios. Eso es lo que se hace. Y el mercado puede ser físico o puede ser virtual. Entonces, cuando decimos virtual, la bolsa es virtual como tal, es decir, es online. O cuando hago transacciones a nivel internacional, las hago con un computador, no tengo que conocer quién es la otra persona con la que estoy haciendo el intercambio. ¿Y qué se intercambia? Cualquier activo. Incluso en este momento, este es un mercado, ¿cierto? Acá donde estamos hay un mercado. Entonces están haciendo una transacción, hicieron una transacción con la universidad, ¿cierto? Donde la universidad les está entregando el servicio que ustedes pagaron de forma anticipada. La diferencia es como los momentos en los que se hace la transacción. La transacción puede tener diferentes momentos de pago como tal se llama cumplimiento. Cumplimiento es cuando ya se finiquita o se hace el cierre del negocio y se entrega todo el servicio. Está muy bien, muy bien. Roseli, ¿cuáles son los tipos de mercado? Colocar. ¿Cierto que eran así? Era qué es mercado y los tipos de mercado. No importa. Esa es la idea. La idea es colocar lo que creemos, ¿cierto? Y entre todos llegar a un acuerdo para ver cómo la ajustamos. ¿Cómo? Mercados de renta y renta. Sí, podría ser, pero faltan muchos más. Entonces, ¿cuáles son los muchos? De valores. ¿Cómo? Mercado de valores, de divisas. Mercado de valores, De de deuda, de derivados, commodities, monetario, bienes raíces y de seguros. Listo, súper. Ahí hay muchos mercados. ¿Qué otros mercados tienen la cabeza? Yo puse el mercado monetario, que el mercado monetario subyace el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero, que los dos sirven para medir cómo está una economía en un país. Listo, entonces, digamos que la visión fue diferente. Listo, entonces mercado monetario, mercado de bienes y servicios y Mercado de dinero. mercado de dinero. Listo. ¿Qué otro mercado colocar? No, a ver, yo selecciono acá. No, todos los que ya dijeron de bienes y servicios, del monetario. Listo. Si yo les dijera a ustedes, existen muchos mercados y como existen tantos mercados, existen varias formas de clasificar los mercados. ¿Cómo los clasificarían? ¿Cómo harían como para agruparlos? Es decir, ustedes mencionaban, mencionó una cantidad, Roseli también, todos mencionaron muchos, Cicerón también, todos mencionaron muchos mercados. ¿Cómo hacen para que definan, no, estos mercados deberían tener tal característica, estos tienen tal, estos tal? Hay unos cuatro. ¿Cuáles son? El monetario, el de divisas, de derivados y valores. Pero como tal, los mercados que mencionaron son mercados, ¿cierto? Sí, Y los que vos te estás diciendo también. Ah, ya. Entonces estás diciendo que se agruparían en Esas cuatro. monetario, por ejemplo, como De tal, divisas, de derivadas y de valores. y los de valores. Listo. ¿Qué otra característica, pues qué otra división harían ustedes? ¿Están de acuerdo con la que dice Miguel, con otra?
Pero pues claro, lo que yo me acuerdo es que también dependía como de la naturaleza del producto. Entonces digamos que puede hacer un mercado de bienes perecederos, de no perecederos, pues también entraría ahí como de los servicios, diríamos. Pues que una clasita editorial de la Ustedes hicieron el gráfico. ¿No hicieron el gráfico? No, pues yo echaré bastante bien un gráfico. No. Levante la mano el que hizo el gráfico. Hicieron hizo el gráfico. Entonces vamos a hacer, y Alejo también. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Cicerón va a salir y va a hacer el gráfico de él. Y a partir del gráfico de Cicerón vamos a llegar a un acuerdo de cuáles son los mercados y cómo los podemos clasificar. ¿Listo? Y la clasificación no es una sola. Incluso vamos a ver que existen muchos tipos de representarlo gráficamente. Entonces, te voy a dar un lapicito y vas a salir acá y nos vas a mostrar tu gráfico. Sí, está mal. Pero si está mal, no estamos en nada, no estamos en examen, no estamos en la entrevista de trabajo, nada, estamos acá entre todos estudiando. Ay, Dios. Bueno. Bueno, en el mercado de bienes y servicios siempre tenemos un equilibrio que es el mercado ideal. En este mercado ideal, ¿cómo que llama la H? Producto interno bruto o ingresos. Ingresos es igual a la demanda agregada. Gracias. Y teníamos otra línea. Ay, otra línea que hacía un punto de corte con el equilibrio y esta la llamamos demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada es igual al consumo más el gasto más la inversión. Y este es el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Título. Es como copiarlo por ahí. Hay que ponerse. Bueno, ese por una parte. El otro mercado era el mercado de dinero, que tiene una línea así, esta sí me toca hacer, y una curva así, en donde, pero tiene lo mismo, No. no me acuerdo, No, acá es la tasa de interés. o sea, ¿qué? No, la I. La I. ¿Por qué T es impuestos? Ok. La I. ¿Y acá cuál era? La oferta monetaria. En la E. La oferta fly. M. M. Masa monetaria. Verdad. Entonces, donde esta era la oferta Ujú. Monetaria. monetaria. Ya tiene esto no se escribe. Y esta era la demanda agregada, ¿cierto? Demanda monetaria. Demanda monetaria. Porque mira que la demanda agregada la tienes La en la otra. demanda, sí. Esa es la que maneja el Banco de la República, la otra es la que maneja Perú. Y esto nos explicó que por aquí estaba la trampa de liquidez. Cuando bajaban mucho los impuestos intentando subir el PIB. Cuando bajaban mucho las tasas de La interés. tasa de interés. Y este es el mercado de dinero.
Ya, fue lo que me acuerdo. Listo. A ver, el gráfico tuyo. Gracias. Si quieres lo corres hacia arriba. Listo, para que no se nos borre eso. Lo corres desde la... Eso. Bájalo. Eso. Sí, sí. No viene exactamente una gráfica así como de Cicerón, esto no buenísimo. No importa. Lo mío era más un mapita así de... Pero era como un organigrama, ¿no? Ujú. Pues yo dividí, sí, como que conceptuar dos tipos de mercado, que sería el de renta fija, que serían los valores que son fijos o que tienen como un valor esperado, que serían los bonos Ujú. u otras cosas. Tenemos renta variable, que serían pues las acciones u otras cosas que pueden cambiar a través del tiempo. Ujú. También puse pues el mercado de divisas, que se pueden contar como pues mercados de acciones sobre otras acciones, pues muchas veces, no sé por qué está la letra. Ahora tenemos el mercado de commodities, que sería pues de lo que yo me acuerdo de como es el mercado de, como lo digo, de alimentos o de cosas que consumimos, de cosas agropecuarias. Materias primas. Materias primas, eso. Y pues, sí. El de dinero, esa no necesita explicación de lo que es. Listo. Mil gracias. Entonces, resulta que las dos cosas que hicieron están correctas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que presentó Cicerón y lo que presentó Alejo? Lo que presentó Cicerón es la visión económica y es lo que ustedes van a ver en macroeconomía. ¿Listo? La visión económica toma decisiones generales, globales. Entonces toma decisiones sobre el mercado en términos de bienes y servicios. Y la visión financiera toma decisiones de las transacciones, de los recursos escasos, pero siempre tiene una función general o un esquema general que es el sistema financiero. El sistema financiero está dentro del mercado. Entonces, como está dentro del mercado global, dentro de la política global, miren que Cicerón en el lado derecho habló del mercado monetario. Ese mercado monetario hace parte, o este componente que dibujó Alejo, está en todo ese ladito del lado derecho de lo que dibujó Cicerón. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia o cómo se traduce normalmente o cotidianamente en términos, ¿cómo lo acabo? Que yo sé que lo han visto, en términos generales? Lo voy a escribir en términos de finanzas. Entonces voy a tratar de traducir lo que dijeron ustedes ahorita de los diferentes mercados desde el punto de vista financiero. Voy a colocar acá un primer cuadrito. Ese primer cuadrito va a tener digamos que un título global que es sistema financiero. ¿Listo? ¿Qué pasa con el sistema financiero? El sistema financiero a nivel internacional se divide en varios mercados, pero resulta que todos los países tienen su distribución de mercados diferentes. Incluso cuando uno va a analizar los mercados, el mercado colombiano con el mercado de Estados Unidos, hay muchas diferencias. Diferencias en magnitud, diferencias porque las instituciones son distintas. Entonces, por lo general, la gente dice, tengo dos formas de analizar cómo se estudia un mercado. Una es, voy a comparar las instituciones, pero las instituciones no son las mismas. Entonces se hace muy complejo. Entonces la otra es, voy a comparar las funciones. ¿Cuáles funciones? Las de esos mercados del sistema financiero.
las de cada uno de los mercados. Y eso hace que tengamos como una división general en términos teóricos, pero que no aplica tanto en la realidad. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, resulta que este sistema financiero se divide en mercado monetario, que también se llama mercado de dinero, que fue el que se hizo un gráfico a la derecha. ¿Quién lo maneja o quién lo controla en Colombia? El Banco de la República. El Banco Central es el encargado de, digamos que, de coordinar todo lo que se da en ese mercado monetario. ¿Y cuáles son las principales características de ese mercado monetario? Entonces, el dibujado es que teníamos una tasa de interés. Tenemos esta tasa de interés y además de la tasa de interés tenemos la masa monetaria. Entonces, si nosotros buscamos en la billetera, tenemos billetes, tenemos nuestra tarjeta, bueno, lo que necesitemos para hacer transacciones. ¿Quién lo emite? El Banco Central. Es el único que está autorizado para emitir billetes. Pero es que nosotros también tenemos criptomonedas. Yo puedo negociar con criptomonedas. Como tal, la criptomoneda no hace parte del mercado propiamente de dinero. Es decir, la criptomoneda es un activo virtual, pero no está reconocido como moneda para el mercado colombiano. Para el mercado colombiano, ¿qué está reconocido como moneda? Está reconocido como moneda el peso colombiano, más las otras divisas que son emitidas por los bancos centrales. Si yo me voy para El Salvador, la política de El Salvador es diferente a la de nosotros. Como ellos no emiten, entonces ellos sí tienen la criptomoneda como tal, el Bitcoin sí lo reconocen como moneda. Si me voy para China, China no reconoce el Bitcoin como moneda, ¿listo? Ellos reconocen su criptomoneda, la que emitió el gobierno central de China. Rusia lo mismo, la que emitió el gobierno central de Rusia. Las demás se consideran activos, como si fuera un computador, como si fuera una cámara, cualquier cosa, un activo como tal. En nuestro caso, entonces ya sabemos que lo principal en el mercado monetario es el dinero. Eso es lo más importante. Y dentro de ese dinero, para nosotros es el peso colombiano. ¿Listo? Que lo denominamos como. Resulta que ese dinero nos sirve para ir y comprar bienes y servicios. Y esos bienes y servicios, pues los vamos a pagar con un billete cualquiera, pues con un billete, una moneda que sea reconocida en Colombia. ¿Cuándo voy a hacer la transacción? ¿Dentro de un año? No, la hago en el instante. O la hago en periodos muy cortos de tiempo, ¿cierto? Yo quiero desayunar ahorita, entonces voy y pago. Es un periodo corto. Por eso, todas las transacciones que se hacen en el mercado monetario se consideran transacciones de corto plazo. Y eso hace que este mercado sea el mercado más líquido que existe a nivel internacional. No importa si estoy acá, si estoy en Guyana, que pago con dólares guyaneses, o si estoy en, no sé, en China, que pago con los yuanes, ellos también tienen su mercado monetario, que se supone que es el de más corto plazo para hacer transacciones. Aquí existen muchos productos financieros. Existen las aceptaciones bancarias, existen las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, todo lo que nos logremos imaginar de transacciones que hagamos a través de un banco o que hagamos directamente en un supermercado o en el mercado de bienes y servicios. Y resulta que esas transacciones que nosotros hacemos todos los días, que hacemos diariamente, pues dependen también de qué cantidad de masa monetaria tenemos en el mercado, es decir, de la oferta monetaria, y dependen del costo de esa masa monetaria, que es la tasa de interés. ¿Quién la define? El Banco de la República. ¿Existe otro mercado? ¿Cuál es el otro mercado? El mercado de divisas, que también lo mencionaron ustedes, ¿cierto? O también llamado cambiario. Digamos que este es el segundo en términos de liquidez.
Yo entro al mercado y yo puedo ver cuándo se están transando, quién está comprando monedas, cómo está operando el mercado. Yo puedo entrar ahora a las 8 de la mañana y puedo ver en instantes cómo se está comportando la negociación de la divisa en Colombia, ¿cierto? Y puedo tomar decisiones. Listo, yo ya sé que la negociación de la divisa se hace desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces yo puedo ver cómo va a estar la TRM a la 1 de la tarde. Yo ya sé cómo va a estar la TRM mañana. Yo quiero ganar. Puedo jugar con ese diferencial de tiempo. ¿Cómo puedo jugar? Pues me voy para una casa de cambio y compro en la casa de cambio sabiendo que probablemente mañana la TRM va a estar más alta. O al contrario, la TRM mañana va a estar más bajita, entonces hoy no voy a hacer la negociación, la hago mañana. ¿Por qué? Porque me da un placito para poder hacer la negociación. A nivel internacional es un mercado que funciona todos los días. Funciona, siempre se dice 24/7, pero los domingos tiene un diferencial. Pues hay un espacito de tiempo donde no se puede negociar porque no está operando las bolsas a nivel internacional. Es un momentico en las mañanas. De resto, siempre voy a tener alguien que me esté transando, alguien que esté haciendo el intercambio. Entonces, también es de corto plazo, es altamente líquido, ¿cierto? Y se puede operar en mercados OTC o se puede operar en mercados organizados. Ahorita o la próxima clase vemos la diferencia entre los OTC y los mercados organizados o la reforma. Y existe un último mercado que es el mercado de capitales. Entonces miren que el componente que estoy haciendo es similar a lo que Alejo estaba haciendo y estoy recogiendo además aspectos de los que conoce, ¿cierto? ¿Qué pasa con el mercado de capitales? El mercado de capitales es el mercado de los mercados más grandes que existen. ¿Listo? Es el mercado que permite que exista un movimiento de los recursos en la economía. Es el que genera como el flujo dentro de la economía. ¿Qué hace el mercado de capitales? Entonces el mercado de capitales, para que exista ese flujo, se divide en dos. Uno se llama mercado bancario y el otro se llama este se llama mercado bancario o intermediado y el otro se llama mercado no intermediado. O bursátil también. Listo. Entonces en este operan las bolsas y en este operan los bancos, las compañías de financiamiento comercial, las corporaciones financieras, todo lo que ustedes se imaginen. Incluso uno podría decir que las cooperativas. Sin embargo, las cooperativas tienen una característica especial y es que dependen de una superintendencia diferente a la superintendencia financiera, pero también tienen muchas características en términos de mercado bancario. Entonces, ¿qué pasa con el mercado no intermediado? Se divide a su vez en otros mercados, que fueron los mercados que ustedes mencionaron. ¿Cuáles mercados? El mercado de renta fija, mercado de renta variable y el de derivados. ¿Qué hace el mercado de renta fija? El mercado de renta fija, su principal característica es que en él se transan activos de los cuales yo conozco su rentabilidad desde el momento en que se emite el producto. Es decir, yo sé cuál es la rentabilidad que me va a dar un bono en el futuro. ¿Listo? En su vencimiento. Por eso se llama fijo. Sin embargo, en la actualidad, eso no es del todo cierto. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no es del todo cierto? Porque resulta que la tasa de interés puede estar indexada
a una variable que sea aleatoria. ¿Como cuál? La VR, el IPC, el dólar. Entonces, no necesariamente voy a conocer en el futuro cuál va a ser el resultado. Incluso esta división que yo les estoy dando no es del todo exacta. ¿Por qué? Si yo les digo mercado monetario, el mercado monetario, el corto plazo en este caso, se considera menor a un año. Y resulta que en el mercado monetario, lo más usado por los inversionistas pequeños son los CDTs, los certificados de depósito a término fijo. ¿Qué pasa con los CDTs? El CDT yo puedo ingresar y puedo ir a un banco ahora y abrir un CDT. Pero resulta que el CDT tiene dos opciones. Opción número 1, me van a decir, listo, ¿qué tipo de tasa quiere? ¿Una tasa fija o una tasa variable? Entonces, primero, si es tasa fija, tasa variable, yo ya no me estoy ubicando ni siquiera por acá, sino como de pronto por acá, ¿cierto? Segundo, me dice, antes el vencimiento máximo era de 360 días, ya no. Ya puedo tener CDTs superiores a 360 días. Entonces eso hace que el CDT como tal deje de ser del mercado monetario, incluso que no sea de renta fija y que se pueda denominar de renta variable. Es decir, ese mismo título que nosotros consideramos del mercado monetario tiene características de renta fija y características de renta variable dependiendo del momento o dependiendo de lo que sea, del título como tal, de las características que tenga el título como tal emitido en el sistema. Si mi título como tal, mi CDT, es a un plazo determinado menor al año y además es con una tasa fija, mercado monetario y también renta fija. Si mi CDT está indexado a la VR y además tiene un plazo superior al año, estoy hablando de un título de renta variable. ¿Listo? Entonces, la clasificación no necesariamente es esa. ¿Qué hace la renta variable? En la renta variable su principal característica es que yo, en el momento de la emisión, no conozco la rentabilidad futura. Yo voy a conocer la rentabilidad cuando liquide el producto. ¿Listo? Por eso se llama variable. ¿Qué pasa? Genera más incertidumbre. Entonces, como genera más incertidumbre, pues, lógicamente se mueve más. ¿Cuál se mueve más de los dos? ¿De renta fija y renta variable? Renta variable. Pero ¿cuál tiene más volumen de negociación? La renta fija. La renta fija tiene mayor volumen de negociación y además es más especializado. Es decir, en renta fija no se mete cualquiera, en renta variable sí. Nosotros podemos tener acciones de cualquier empresa en este momento, pero es más difícil encontrar a alguien en la universidad que tenga bonos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un mercado muy estructurado, es un mercado que requiere conocimiento. Renta variable, no tanto. Pues sí necesita uno conocer cosas, como está la empresa, pero es más como de datearse desde el punto de vista de conocimientos básicos. ¿A qué me refiero con conocimientos básicos? Saber todo lo que ustedes se apropian en diagnóstico financiero, eso es un conocimiento básico. Eso no es un conocimiento avanzado. Con lo que ustedes saben de diagnóstico financiero, ustedes podrían trabajar, pues podrían hacer inversiones en renta variable. No de la forma más óptima, pero sí lo podrían hacer. Y el último es derivados, donde se negocia lo que mencionaba Alejo. Se puede negociar en esta parte diferentes títulos. Ahí se pueden negociar commodities. Se puede negociar los mismos derivados, es decir, yo puedo hacer un derivado sobre otro derivado, puedo hacer varios derivados sobre otro derivado, entonces de los mismos derivados, puedo negociar tasa de cambio, puedo negociar cualquier índice bursátil, puedo negociar acciones, puedo negociar bonos, incluso puedo negociar la expectativa del cliente. Todo lo que se me ocurra, lo puedo negociar en derivados. Todo lo que se me ocurra. ¿Listo? Ese esquema que les estoy presentando es una definición o un esquema desde el punto de vista financiero.
Desde el punto de vista económico, entonces desde el punto de vista económico, esto sería como una clasificación financiera. Desde el punto de vista económico, los mercados se pueden dividir de varias formas. Entonces, una, se pueden dividir en mercado primario, incluso ahorita les menciono desde el punto de vista financiero otra división. Mercado primario, secundario y terciario. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver el mercado primario? ¿Qué hace el mercado primario? En la parte económica. Donde se obtiene materia prima. Entonces acá tengo las materias primas. El secundario. Se hace la transformación. Y el terciario, comercialización, servicios, listo, como la parte final. Comercialización y servicios. Esta es otra clasificación, pero es desde el punto de vista económico. Listo. Entonces, esta es una clasificación económica. Hay otra clasificación incluso desde el punto de vista económico, que fue la que dijo Cicerón, que la voy a resumir acá. Clasificación económica, que es mercado de bienes y servicios, que fue el gráfico que él hizo a la izquierda, y mercado de dinero o monetario. Y mezclémosla con una clasificación financiera. Hay una clasificación financiera que ustedes me van a definir. Si quieren, buscan en internet si no la recuerdo. Entonces, resulta que desde el punto de vista financiero también tenemos mercado primario y mercado secundario. Y es diferente a esta definición. ¿Cuál es? Ponemos la ruleta. Bueno, el primario, o sea, no sé si pues esa puesta la cara, pero es como que donde se la ya muy bien. Y ya el secundario, ya como es pues negocio, o sea, ya, no sé si está bien. Está bien, pero ahí no que ajustarlo a las frases. Pero el concepto sí es correcto. Pero no del dinero, porque mira que ella dijo bien, y el mercado primario no es bien, es de contratos. Entonces, si es por primera vez, y si es emisión, pero no es de dinero como tal. Es de instrumentos financieros. Exacto. O sea, el mercado primario es donde se emite por primera vez el instrumento financiero. Exacto. El secundario es donde ya se comercializa. Ajá. Entonces, el primario es cuando yo saco por primera vez el título. Listo. ¿Quién lo puede emitir? El gobierno. Ustedes mismos me dijeron ahorita, creo que fue María José que dijo, transacciones entre el gobierno, familias y Estado, ¿cierto? Algo dijiste vos o no sé si fue mío. Y resulta que lo que yo hago es, yo como gobierno puedo emitir bonos, que se llaman TES. O yo como empresa puedo emitir bonos, que esos sí son bonos como tales. O puedo emitir acciones. O cuando yo voy a un banco y les digo, voy a abrir un CFD, ellos en ese momento están emitiendo un CFD. ¿Cierto? Ese es mercado primario. Yo soy el primer cliente y lo estoy transando directamente con el emisor. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Listo, yo ya adquirí el título. Yo no me acabo con el título. Muy pocas personas se quedan con los títulos eternamente. Pues, ¿quiénes quieren los bonos del mercado? Los demás, ¿qué hacen? Van y empiezan a negociar. Entonces, yo ya no lo voy a negociar con quien lo emitió, sino que lo voy a negociar con otra persona. Voy donde el Juli y le digo, mira, yo tengo un bono, te lo vendo. Y él me dice, sí, pero te cobro tanto. Entonces, ahí ya estamos en un mercado secundario. ¿Listo? Cuando ya está operando el título en el mercado, ya está pasando de mano en mano, puede ser incluso con el mismo emisor. Muchas veces los emisores salen a recomprar acciones para lanzar una señal positiva al mercado sobre cómo se está comportando su empresa o sobre lo que esperan de la empresa. ¿Listo?
Bueno, miremos la próxima pregunta. ¿Cuál era? Esto quedó claro, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo se clasifican los activos? Ay, vení. Antes de eso, hay una clasificación que me quedó faltando, que se les dije, que la vamos a ver la próxima semana, pero para que lo tengan en cuenta, que también es una clasificación financiera. Y esa clasificación es mercado organizado y mercado no organizado o mercado OTC. ¿Listo? La próxima clase la veremos, pues la trabajamos. Pero esa es otra clasificación financiera. Recuerden, voy a colocar con un cuadrito azul las financieras. Este es un financiero, este es financiero, y el esquema que hicimos arriba es financiero. ¿Listo? Este esquema es financiero. Voy a colocarlo acá, clasificación financiera. Los otros que no tienen línea azulita, entonces son los económicos. Es este y el que sí se mencionó que está. ¿Ya sabes cuál es? ¿Cómo se clasifican los activos? Es cómo se clasifican los activos desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a tener 5 minutos para buscar cómo se clasifican los activos. Prenden la pantalla y buscan donde ustedes deseen. Ahorita me ¿Cómo se clasifican los activos? Desde el punto de vista financiero.
Bueno, de lo que ustedes pueden clasificar en, pues si son de renta fija o de renta variable, estamos hablando ahorita. De renta fija, pues sería de los que conocemos la rentabilidad, pues en el momento que se negocia. Y en renta variable, pues que no se sabe ni la rentabilidad ni la liquidez. Bueno, y también según los plazos de vencimiento, deciden a corto plazo o a largo plazo. O sea, según los plazos y según el tipo, el momento en el que yo conozco la rentabilidad. ¿Listo? Tenemos dos clasificaciones. ¿Encontraron o no? Por el riesgo. ¿Cómo? Por su riesgo. Si es riesgoso o no es riesgoso. Entonces, según los riesgos, más que el activo como tal, uno lo que hace es que, bueno, existen unas calificaciones que vamos a ver más adelante que me permiten saber si los activos son de nivel de inversión o de especulación. En la medida en que tenga mayor probabilidad de incumplimiento, se llaman de especulación y son los más riesgosos. Y en la medida que tenga mayor probabilidad de cumplimiento, es decir, menor riesgo de crédito, entonces en ese caso se llama activos de inversión. ¿Listo? Que son los menos riesgosos. Para nosotros es súper importante eso porque se supone que es la exposición al riesgo. ¿Qué otra clasificación? ¿Cuál es? ¿Cómo? Ya dijeron plazos. ¿Otro? El corriente y no corriente. Activo corriente, activo no corriente. No sé qué es eso. Y el activo corriente, el no corriente sería una vida útil superior a un año. Y el corriente es activo que combina aquellos elementos cuya vida útil es inferior a un año. Entonces, ubiquémonos en el balance general. Yo tengo la Universidad de Medellín, ¿cierto? Y les voy a contar algo real. La Universidad de Medellín, miremos, imagínense en el balance. Imagínense solamente la partecita de las cuentas corrientes, ¿listo? Las de corto plazo. Como me voy a las cuentas corrientes que tengo. Efectivo, que se supone que es el flujo que me ingresa por las matrículas y por las otras actividades que tiene la universidad. Sigo bajando, están las cuentas por cobrar, bueno,
Y sigo bajando y hay un rengloncito que se llama inversiones temporales. ¿Qué son las inversiones temporales? Resulta que las instituciones como la universidad, como le entrega flujo de efectivo, no lo puede dejar ahí quieto durante todo un semestre, sino que tiene que empezar a invertir en algo, ¿cierto? Entonces invierto en CDTs, hago compra de acciones, hago inversiones en derivados, cosas que son de corto plazo, pero que están ahí. Esos también son activos como tal. ¿Listo? Y hay unos de largo plazo que son súper importantes. ¿Cuáles son de largo plazo? ¿Cuáles? Tangibles e intangibles. Listo. Entonces a eso quería llegar. Resulta que yo también puedo clasificar los activos como aquellos activos que son tangibles, la mesa, este computador, y los tengo clasificados, ¿cierto? Los tengo clasificados dentro de largo plazo. Es decir, estoy hablando del balance de la Universidad de Medellín, y en este edificio hay clasificadito, tiene esto clasificado, tiene las sillas, ¿cierto? Pero también con la normatividad actual se clasifican los intangibles, como es el conocimiento, la investigación, incluso eso permite, en algunos casos, dependiendo de las inversiones que se hagan, permite deducción de impuestos. Hay ocasiones que cuando el gobierno quiere buscar un crecimiento de largo plazo, que no estoy a favor de este gobierno, pero, pues del gobierno de Duque ni en contra, pero resulta que en el gobierno de Duque se buscaba mejorar el crecimiento en el largo plazo de Colombia, y la única forma de hacerlo era a través de la educación y de la investigación. Entonces definieron que si las instituciones de educación hacen reinversión en cosas que sean como de ciencia, en laboratorios, por ejemplo, en la biblioteca, ¿cierto? Mejorar cosas que van a impactar el conocimiento de los estudiantes en el largo plazo, entonces les hacen una deducción de impuestos, que es significativo. Por eso es que nosotros vemos que ahora muchas universidades se están transformando en ese aspecto. Una de esas es la Universidad de Medellín, eso es una estrategia. Entonces, ustedes van a los laboratorios y van a encontrar máquinas nuevas. Incluso vienen de otras instituciones a medir cosas como calidad del aire, muchas cosas las hacen acá en la universidad porque tenemos esos recursos para poder hacer. ¿Listo? Beneficia en muchas actividades. ¿Alguno ha tomado, ha comprado, por ejemplo, en Juan Valdez en los aeropuertos? ¿Cierto? Ese Juan Valdez del aeropuerto no es Juan Valdez, es una franquicia. ¿Listo? ¿Qué hicieron ellos? Compraron el nombre. Entonces pagan el nombre, pagan todo el proceso, pagan absolutamente cómo tengo que hacer el material, todo. Y resulta que, lógicamente, voy teniendo rentabilidades, porque ya tengo un nombre, ya tengo una reputación ganada en el mercado. Mucha gente dice, ay no, vámonos para Juan Valdez, y al ladito hay un café chiquito, que probablemente no tiene un nombre reconocido, pero lo prefieren porque ya en nuestra mente está el reconocimiento. ¿Listo? Lo mismo pasa con Cosechas, por ejemplo, bueno, con otras instituciones que también se supone que yo estoy valorando. Entonces, ¿qué hicieron esas empresas? Vendieron su nombre. ¿Qué hicieron para poderlo vender? Contrataron a un financiero que valorara cuánto tendría que cobrar por ese nombre, porque el otro utiliza su nombre. ¿Listo? Eso es activos intangibles. Entonces, la clasificación puede ser muy diversa, puede ir desde los plazos hasta la característica física del bien. Y puedo tener, los activos pueden ser bienes o pueden ser incluso servicios. Cuando yo hablo de servicios son intangibles, cuando hablo de bienes son tangibles. ¿Teníamos otra pregunta? Sí. Pero esa, a ver, ¿qué era? ¿Cuáles son los tipos de estructuras de mercado que existan desde el punto de vista económico y cuáles son las dos medidas más utilizadas para identificar esto? Levánteme la mano quien lo haya respondido. Y la última pregunta. La primera, segunda. La primera sí, la segunda no. ¿Las dos o una? La segunda la tiene incompleta. ¿La segunda incompleta? ¿Las dos? Ninguna de las dos. Listo. No, listo. ¿Qué colocaste en la primera?
Los tipos de estructura de mercado pueden ser la competencia perfecta y la competencia monopolística. Listo, ¿y vos qué colocas? Monopolio, oligopolio y los dos que dijo. Muy bien. Entonces, sí lo recordamos de micro, ¿cierto? Que vimos cuáles eran las estructuras. Entonces son monopolio, oligopolio, competencia monopolística, competencia monopolística. competencia perfecta. Listo, competencia perfecta. ¿Y cómo se mide? Se pueden identificar por el número de productores y consumidores. Sí. ¿Y qué pasa si yo tengo dos productores? ¿Qué estructura tiene? ¿Cuál? Dos. Oligopolio. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo un producto? Monopolio. ¿Qué pasa si tengo 100 productores? Competencia depende, perfecto y perfecta según cuánto produce cada uno de ellos en comparación de los otros. Listo. Y entonces, ¿yo cómo hago? Perdón, también dependería como del producto si es diferenciado. Exacto. Entonces, ¿yo cómo hago para medir todas esas El características? índice HH. Eso, de Herfinder o en la cuota de mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a complementar esa pregunta. Entonces van a buscar en qué consiste esa pregunta, pues que es el índice. De hecho, hay otras. HH. Sí, índice de Herfinder y HH. De hecho, hay otras que es la curva de Lorenz. Hay muchas formas de clasificarlo, pero estas son las más utilizadas y son las permitidas por la Constitución colombiana. Entonces van a buscar y van a recordar los tipos de competencia y cómo lo miden. Y en la próxima clase vamos a hacer la aplicación de estructuras de mercado. ¿Listo? Empezamos con organización, con ver la clasificación de mercados organizados y mercados OTC, y después pasamos a esa estructura de mercado haciendo una aplicación. Entonces nos vemos la próxima.